pero fíjense la particularidad de esta ecuación. Aquí te vamos a tener una derivada de tercer orden también, de la salida. Ese es el caso más grave que pudieran tener. No hay otro caso más grave, porque nunca van a tener un caso donde las derivadas de la entrada sean superiores a las derivadas de la salida. Esto por problemas de causalidad. Estaríamos hablando, estaríamos en presencia de un sistema que no es físicamente realizable, lo cual también no tiene mucho sentido, sobre todo para los ingenieros que implementamos sistemas. Entonces, siempre vamos a trabajar con sistemas causales, que son físicamente realizables. Entonces, vamos a expresarlo de esta manera. Este sería el peor caso. No pudieran tener otro caso más difícil, como les comento. Y estamos tratando el caso donde las derivadas o el orden de las derivadas de la salida, que son estas, es igual a la derivada, perdón, de la entrada, que es esta, que es igual a la derivada de la salida, que son estas. Entonces, no quiere decir esto que estamos en presencia de un sistema MIMO, SIMO o algo similar. Simplemente es un sistema que tiene una salida y tiene derivadas de esa salida, como podemos ver. Este sistema tiene una entrada y tiene derivadas de esa misma entrada, las cuales ahí están todas subrayadas. Bueno, entendiendo esa parte, que estamos en presencia de un sistema CISO, bueno, vamos a trabajar, vamos a ver cómo se debe de trabajar este sistema. Primero, lo que no se debe de hacer. Hay que mostrar qué es lo que no se debe de hacer. Vamos a ver. Lo que harían ustedes, sabiendo que hay derivadas de la entrada, pues es inmediatamente sacar la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales, iguales a cero. Esas condiciones iniciales hacen que la transformada de toda esta ecuación quede de esta manera. S al cubo por y de s más 2s cuadrada por y de s más 3s y de s más 7y de s. Y esto va a ser igual a 9s al cubo por u de s más 8s al cuadrado por u de s. Disculpen aquí la escritura un poco. Ahí está. Más 6s por u de s más 4u de s. Hasta ahí no hay ningún problema y de hecho esto sí se tiene que hacer sin ningún problema. Después se despeja el polinomio de mayor grado. Pero ustedes pueden decir, bueno, es que hay dos polinomios, o bueno, hay dos términos, que en este caso es este término y es este término, tienen el mismo grado. Bueno, independientemente de eso, siempre vamos a despejar la salida. Siempre despejamos la salida, es decir, y, la variable y. Y bueno, quedaría de la siguiente forma. Si despejo y, queda solita y después voy a agrupar, como siempre lo hacemos, de mayor a menor número de integradores. Quedaría todo lo que está multiplicando por 1 en s al cubo, más todo lo que está multiplicando a 1 en s al cuadrado, más todo lo que multiplica a 1 en s. Y además aquí queda un término, vamos a ver qué término queda ahí. Por eso le pongo ahí el signo de más. Bueno, entonces todo lo que multiplica a 1 en s al cubo, que es, si ustedes me hacen favor también de verificarlo, para que no tengan ninguna duda, en este caso es 4u menos 7y. Más todo lo que multiplica 1 en s al cuadrado, que es 6u menos 3y. Más todo lo que multiplica a 1 en s, es decir, que se integra una sola vez, sería 8u menos 2y. Esto para que no haya confusión, entonces elegí coeficientes distintos en toda la ecuación diferencial. Pero además queda un término, que es ese que está subrayado. Es 9s al cubo sobre u por u. Dividido entre s al cubo, pues simplemente queda aquí 9u. Bien. Recuerden que cuando
lo resolvamos mediante lo que es la forma canónica de observador, no debe existir más que integradores nada más del lado derecho. Por lo tanto, fíjense, si ustedes, y aquí voy a hacer lo que muchas veces cometen o cometen este error en los exámenes o en algún ejercicio cuando se les deja y se meten en problemas, lo que hacen es definir de forma directa y. Digamos que esto es lo que no se debe de hacer. Inclusive lo voy a escribir con otro color, inclusive lo voy a poner con rojo para que vean que esto no se debe de hacer. Definen y inmediatamente aquí como una variable de estado, por ejemplo, y es igual a x1. Aparentemente no hay nada grave en hacer esto, pero el problema es cuando se sigue con lo demás. Luego dicen, si yo sé que y es igual a x1, multiplico s por y, implica tener en el tiempo a x1', entonces eso a qué es igual. Déjeme borrar aquí un pedazo aquí de la S para que no se confunda. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a toda esta ecuación, a todo esto que tenemos de este lado, todo esto, multiplicado por S, todo lo que estoy poniendo aquí. Fíjense. Y bueno, voy a copiarlo, lo pegamos para no estar escribiendo tanto. Permítame, ojalá lo pueda arrastrar en esta ocasión. Aquí está, ahí está, ahí está. Bueno, lo que nos estorbe lo eliminamos aquí. Ahí está. Bueno, tenemos esa ecuación, pero recuerden ustedes que ya eliminamos un integrador. Estamos multiplicando del lado izquierdo por ese. Entonces, este integrador se elimina, este integrador se elimina, este integrador enterito se elimina. De acuerdo a la técnica de la forma canónica de observador. Y por supuesto, también aquí pasa lo siguiente. Aquí nos queda 1 sobre s al cuadrado, aquí nos queda 1 sobre s. Este integrador se eliminó y aquí en 9u nos queda este multiplicando por s. El problema es que ya tenemos lo siguiente. Recuerden que esto de aquí pasó al dominio del tiempo, o sea, se tiene que pasar al dominio del tiempo. Y todo lo que contiene integradores, que es todo esto, se le debe denominar con una variable de estado, digamos x2. Entonces, esto también se pasa al dominio del tiempo y nos quedaría el siguiente problema. Muy parecido a lo que quedó en el ejercicio anterior, fíjense. Quedaría x1' es igual a x2, hasta ahí no hay ningún pecado, todo está bien, más 8u menos 2y, pero y es igual a x1, de acuerdo a como lo expresamos aquí. Pero además queda este término, más 9u por s. Recuerden que si multiplico una variable en la frecuencia, en el tiempo lo estamos derivando. De esta manera nos quedaría esto. Y podemos observar aquí claramente que aquí existe un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues es este problema que tenemos, la derivada de u. Este es el problema. Por lo tanto, a pesar de que estamos trabajando la forma canónica de observador, entendemos también que no es infalible si la seguimos de tal forma que no estamos definiendo bien quién es la salida. El problema es cómo definieron aquí la salida. Este es el problema también, de hecho. Al definir mal la salida, se generan este tipo de problemas. Hay derivadas de la entrada en este caso. Entonces, si bien esto no se debe de hacer, ¿qué es lo que sí se debe de hacer? Entonces, aquí acoto que esto no se debe de hacer. No deben definir así la salida. Y lo que debemos de hacer en este caso es pasar todo lo que no tiene integradores hacia el lado izquierdo de la ecuación. Pero les comento, no vayan a caer en esta trampa. Por eso se lo estoy mostrando, para que puedan salir avantes de esta trampa, que muchas veces los meten problemas, sobre todo cuando estamos con la presión del examen o alguna presión
eh, de entregar esto como una evaluación o ya sean ejercicios y también empezamos a meternos nosotros mismos el pie porque simplemente no estamos haciendo bien las cosas. En este caso, si tiene integradores, recuérdenlo, se queda del lado derecho. Si no tiene integradores, todo lo pasamos hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, lo que debimos hacer desde acá, desde aquí, desde este punto, es pasarlo hacia el lado izquierdo es decir, de la igualdad. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Al menos se entiende qué es el problema, compañeros. Por favor, si son tan amables de responderme también para saber si estamos en línea, de repente se cae. Sí, profesor, queda claro el problema. Muy bien, gracias, compañero. Bueno, vamos a hacer esto un poco más chico para encontrar la solución adecuada. Pero se alcance a ver, pero no haberlo hecho demasiado chico, pero espero que si el problema ya se alcanzó a observar, vamos a hacer ahora la solución adecuada. Y de hecho, como les dije, estamos bien. Lo único que hay que hacer es pasar ese 9U hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, tenemos 9U menos Y, perdón, lo voy a escribir así. Y menos 9U, porque pasa con signo negativo. Entonces, ahora sí, va a ser igual a todo esto. 4U menos 7Y por 1 en S al cubo. Más 6U menos 3Y por 1 en S al cuadrado. Más 8U menos 2Y por 1 en S. Fíjense, queda esto. Entonces, observen que ahora sí todos los términos del lado derecho contienen integradores. Es decir, están divididos en tres. Este está integrando 3 veces, este está integrando 2 veces y este solo se está integrando una vez. Así debemos de entenderlo, ese término. Claro, en el dominio del tiempo. En la frecuencia simplemente vemos que está dividiendo entre s al cubo, s al cuadrado y s. Bueno, ahora sí, fíjense bien lo que teníamos que hacer. Todo esto que está del lado izquierdo de la igualdad, ahora se va a definir como la variable de estado x1. Claro, puedo definirlo como x1, como x2 o como x3. Esto es completamente arbitrario, ¿eh? Y no hay ninguna restricción en ningún sentido. Y el modelo que obtuvieran definiéndolo como x1, x2 o x3 sería completamente válido. Pero pues en este caso, para seguir un cierto orden, yo lo defino como x1. Como les dije, esto es completamente arbitrario. Si estoy diciendo esto, que todo este término y menos 9u es igual a x1, entonces eso implica que la variable y la estoy definiendo realmente igual como x1 más 9u. Ustedes hagan el despeje correspondiente y verán que queda esto. Entonces, a y se debió haber definido como x1 más 9u, o x2 más 9u, o x3 más 9u, como quieran, pero bajo esa estructura. Inmediatamente de aquí se dan cuenta que la matriz D es diferente de 0, porque de aquí vamos a encontrar de esta definición la matriz C y D, por supuesto. Entonces, aquí viene lo interesante. Yo creo que inclusive, bueno, ahorita todavía alcanzo a escribir aquí un renglón y después ya continúo en otra hoja. Pero fíjense bien, ya Y no es como en todos los otros casos que Y es igual a una sola variable de estado, sino en este caso, Y es igual a una variable de estado más la parte correspondiente a U. Ahí es donde aparece la matriz D. Con esto sacamos una conclusión muy importante y es la siguiente. Siempre que existan igual número de derivadas de la salida, que es Y, y de la entrada U, si el orden de la entrada es igual al orden de la salida, me refiero al orden de derivadas, entonces la matriz D va a existir siempre y cuando pase eso. Si no pasa eso, entonces en términos generales la matriz D es igual a 0.
pero ojo, y repito otra vez, si el orden de las derivadas de la entrada es igual al orden de derivadas de la salida, la matriz D es diferente de cero. Bueno, ya aclarado eso, ahora sí, vamos a seguir con el siguiente término. Vamos a encontrar la primera variable de estado. Si yo digo, si yo sé que todo esto es x1 y multiplico s por x1, implica tener en el dominio del tiempo a x1', y esto es igual, ahora sí, fíjense, a 4u menos 7y por 1 en s al cuadrado. Fíjense cómo se eliminó un integrador, más 6u menos 3y, todo esto por 1 en s. Todo esto sigue integrándose. Más, y como el integrador ya se eliminó en este caso, ya pueden escribirlo en el dominio del tiempo. Podemos escribirlo como 8u menos 2x1. Y todo lo que contiene integradores, es decir, toda esta parte de aquí hasta acá, se va a denominar con la siguiente variable de estado, que sería en este caso x2. De hecho, podríamos nombrarlo x3. Como les dije, esta asignación es arbitraria, pero hay que ser congruentes. No pueden nombrar, si utilizan, digamos, x2 al inicio, no podemos utilizar ahí x2 o x3. No pueden utilizarlo de forma indistinta. Sí, con un cierto orden, sí, con una arbitrariedad, pero con una congruencia. Si ustedes se equivocan en esa parte, también se van a meter en problemas. Entonces, nada más, ¿cómo nos quedaría x1'? Vamos a continuar esto en otra hoja. Permítame llevarme todo esto. Bueno, pude aquí. La primera, vamos a ver si de aquí. Bueno, y no hay tanto problema con lo que faltó subrayar. Yo creo que no hay ningún problema. Vamos a copiar. Insertamos una nueva página. Y pegamos. Ojalá pueda arrastrarlo completamente todo. Está. Y bueno, para que no se vaya perdiendo las secuencias. Aquí tenemos C y D. Faltó llevarnos a D. Bueno, y aquí nos faltó el 2. Esto le denominamos X2. Bueno, por lo tanto, X1' va a ser igual a X2 más 8u menos 2x1. Y ya tenemos la primera variable de estado de nuestro sistema. No hay ningún problema porque no hay derivadas ni de la entrada ni de ninguna de las variables de estado. Entonces, está bien descrita y es válido este modelo. Hasta aquí vamos bien. Vamos a ver, si ya x2 es igual a todo ese término, pues estarían de acuerdo que s por x2 implicaría tener en el dominio del tiempo a x2', lo cual es igual, en este caso, y lo vuelvo a escribir aquí, a 4u menos 7y por 1 en s, simplemente. Más 6u, porque desaparece el integrador, menos 3y. Pero ¿quién es, en este caso? Bueno, yo creo que hay un error, espero que ustedes lo alcancen a ver. Déjenme verificar en la página anterior. Exactamente, menos 2. Sí, y. Aquí donde yo pongo, y también me fui con la finta, les pido una disculpa. Aquí no es x1, es menos 2y. Acuérdense, esto viene de aquí de esta ecuación. Ahí es menos 2y, pero y no es simplemente x1. Igual, me pasó a mí ahorita con la costumbre. Aquí era menos 2 y ahora multiplico y, pero y a qué es igual. Recuerden ustedes que y es igual a x1 más 9u. Aquí me faltó más 9u. Fíjense, estaba mal en esa parte porque ahora y no es simplemente x1, es x1 más 9u, de acuerdo a lo que tenemos aquí en esta ecuación. Espero lo alcancen a ver todos. Y ahora sí, no se pierdan en esa parte, ¿no? Voy a ir a la siguiente lámina. El error lo tenía aquí. Todos modos, ahorita lo subsano. Menos 2x1 más
9 por u. Entonces, x1' no queda simplemente así, sino queda x2 y vamos a hacer la corrección adecuada. Vamos a corregir esta parte. No me queda 8u menos 2x1. ¿Qué queda realmente? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que queda. Sí, queda x2, que es todo lo que está con integradores, que está ahí representado. Y luego tengo más 8u menos 2x1. Entonces, aquí nos corresponde un signo negativo. Puedo poner primero menos 2x1. Y como tengo menos 18u más 8u, nos queda menos 10u. Y esto es lo que debe de quedar en la variable de estado x1'. Repito, había un error porque siguiendo como con los demás ejemplos, siempre igualábamos y igual a x1. Bueno, aquí igual me seguí con ese mismo error, pero nunca olviden que si estoy definiendo y igual a x1 más 9u, pues deben de sustituir y, donde quiera que encuentren a y, como x1 más 9u. Haciendo eso ya me queda esta ecuación. Y bueno, vamos a continuar. Creo que va a quedar mucho más claro ahorita. Y lo mismo pasa aquí. 6u menos 3y, pero y es x1 más 9u. Y fíjense, ya lo estoy poniendo en el dominio del tiempo. Todo lo que contiene integradores, que es esta parte, ahora lo voy a denominar con una nueva variable de estado. La nueva variable de estado va a ser x3. Por lo tanto, x2' va a ser igual a x3 más o menos, vamos a ver, yo creo que es menos. Vamos a dejarlo así, menos 3x1. Y tenemos 6u menos 27u, pues tendríamos menos 21. Es esta ecuación. Entonces tenemos x3 menos 3x1 menos 21. Sin embargo, ya tenemos también definido quién es x3. Entonces, al hacer s por x3 en el dominio de la frecuencia, en el tiempo implica tener a x3', lo cual es igual a 4u menos 7y, pero y es igual, y como dijimos es igual a x1 más 9 por u. Fíjense. Por lo tanto, x3', vamos a ponerle ahí, por lo tanto, x3' va a ser igual a menos 7x1. Y luego nos queda 4u menos 9 por 7, 63. Sería menos 59, a menos que me haya equivocado en una simple multiplicación. Perdón. O suma. ¿Cuánto nos queda? 9 por 7, 63. Sería, sí, 59. 59 por 100. 59u. Tenemos esta ecuación. Si hay algún error, por favor, coméntenlo. Y si quiero hacerles notar que de estas tres ecuaciones, voy a ponerlas aquí, esta ecuación y esta ecuación, obtenemos las matrices A y B. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por favor, compañeros, antes de continuar. Con todo gusto me regreso, explico, doy más detalles. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí están conmigo todavía aquí en línea o ya nada más estoy yo solo? Perdón, ya, dame. No sé, aquí estamos, profe. Sí, sí, porque ya no contestan, ahora están muy callados, compañeros. Participen un poquito más, les agradezco. Digo, les agradezco siempre su tolerancia, siempre su comprensión, pero además también les voy a agradecer mucho más si participan en la clase de forma más activa. Muchísimas gracias de antemano. Entonces, sí pregunten si tienen alguna duda para llegar a estas ecuaciones, con todo gusto. Es mi deber mostrarles, o si no se entendió,
explicarles de otra forma, pero sí deben de tratar de participar, compañeros. Si todo está bien, bueno, me da mucho gusto, ¿no? Que todo esté bien, pero sí me gustaría también que preguntaran algo si no se entendió bien el proceso, si hay algún error, inclusive muchas veces les arrastramos errores y algunos se dan cuenta, pero por a lo mejor pena, no sé, por alguna circunstancia no indican que hay un error. Entonces yo les suplico que aunque no sea un error, y si ustedes piensan que hay un error, con todo gusto, lo revisamos, nadie es infalible. Entonces vamos a manejar esa dinámica. No importa que no sea error, no les dé pena preguntar. O si ustedes creen y están seguros de que hay un error, adelante. Si no es así y si todo está bien, pues les agradezco. Vamos a terminar el problema. Entonces, ahí están todas las ecuaciones que yo necesito. Entonces, vamos a ver. Seleccionamos todo. Lo hago un poco más chico para que quepa todo. Y vamos a terminar el modelo de estado. Nada más permítame ingresar a un compañero. Aquí todavía quedan compañero. Vamos a ver. No hay ningún problema que ingrese. Bueno, ahí tenemos ya nuestras ecuaciones de estado y la ecuación de la salida. Por lo tanto, ya es muy sencillo y como les dije, ya no voy a estar escribiendo siempre x1, x2, x3, sino simplemente se debe entender que esta x' significa el vector de estados derivados del sistema por la matriz A por x más la matriz B por la entrada U. Recuerden que el sistema es un sistema CISO. Y de este lado pongo la ecuación de la salida. Y es igual a C por x más, muy importante ahora sí poner la matriz D por U. Creo que ya no me extendí a lo mejor demasiado. Voy a ponerlo un poco más chico aquí. C por x más D por U. Ahí está. Entonces, vamos a empezar, si quieren, con la ecuación de la salida. Vamos a analizar. La ecuación de la salida, la cual es esta, voy a escribirlo en este caso con verde. Y es igual a x1 más 9u. Bueno, entendemos que el sistema es de tercer orden. Entonces, en esta ecuación no es evidente que es de tercer orden. Es decir, la salida nada más dice x1 más 9u, pero no le está diciendo el orden del sistema. Lo sabemos porque sabemos el origen de estas variables de estado, que viene de una ecuación diferencial de tercer orden. Por lo tanto, no olviden poner los ceros correspondientes, es decir, es 1x1, 0x2 y 0x3. Lamentablemente a veces se pierden ahí y a veces lo escriben como un sistema de segundo orden. Y bueno, eso ya es un error fuerte. Entonces, deben ir dos ceros ahí, porque hablamos de tres variables, x1, x2 y x3. Pero además nos dice que más 9u, entonces más 9u. Esta es la forma de escribir matricialmente esa ecuación, y igual a x1 más 9u. Y espero que no haya ningún problema. Entonces, esta es la ecuación de la salida y así nos queda. Bien. Si hay alguna duda, con todo gusto, por favor, pregunten, interrumpan. Hasta me da gusto que me interrumpan con tal de que hagan preguntas. Bueno, x', partiríamos de x1', y donde x1' es igual a menos 2x1, y aquí va a ser más evidente que existen más variables de estado, 0x2, no, 1x2, que es el coeficiente de x2, y 0x3. No existe x3 en esta primera ecuación, en esta que estamos aquí señalando con la paloma verde. Nos queda menos 2x1, 1x2, 0x3 y menos 10 por u. Todos los coeficientes de u van en la matriz B. Bien, ahora x2'. x2' es igual a menos 3x1, 0x2, 1x3 y finalmente menos 21u. Para x3' nos queda lo siguiente. Menos 7x1, 0x2, 0x3 y queda menos 59. 59 aquí. Y ya, terminamos un problema que parecía muy complejo. Realmente se están dando cuenta que nada más es una técnica, no es tan complejo entender esta parte.
Quisiera ver cuántos minutos nos quedan, nos va a dejar el sistema. Al parecer ahora no nos mandó ninguna señal. A lo mejor está retomando los minutos que entré tarde, como 1 hora exacta, es decir, entramos alrededor de las 5:15. Esperemos que nos dé esos minutos de regalo y no nos saque las 5 en punto. Bueno, ¿dudas, preguntas? Compañeros. Todo claro, profe. Ajá. Todo Ahí ya bien, nos profe. Sí. Gracias, ahí ya nos mandó el mensaje que va a terminar en 10 minutos la llamada. Bueno, supongo que si le doy extiende la llamada, lo que va a hacer es mandarme a ingresar mis tarjetas de débito o de crédito, así que mejor, ya les había comentado que lo único que puedo hacer es dar por terminada esa llamada y citarlos a una nueva llamada de forma inmediata. Por favor, sean comprensivos en esa parte, nada más nos quita 1 o 2 minutos. Gracias. Y bueno, vamos a, no sé si en un momento dado requieran otro ejercicio de esta naturaleza o paso a lo siguiente, que es cómo obtenerlo a partir de una función de transferencia. Compañeros, ustedes tienen la pauta, ustedes me dicen si requieren otro ejercicio o ya terminamos esto. Yo creo que sí, otro ejercicio, profe, ¿Sí? por favor. Sí, Claro, profe, por favor. sí, similar a este último que vimos, para hacer uno similar, o les digo, este es el peor caso, este es el peor de los casos. Si pueden resolver este, pueden resolver cualquiera de los otros casos. Sí, yo creo que uno de esos igual, profe. Bueno, vamos a hacer uno igual, pero de segundo orden para terminar en estos 10 minutos o menos. Terminamos quizá menos, pero vamos a hacer uno similar. Entonces, vamos a ingresar una nueva página. Y ahora lo vamos a hacer de segundo orden. Bueno, empezamos. Ejemplo. Ya saben, convertir esta ecuación diferencial, si quieren ponerlo por ahí en sus apuntes, convierta esta ecuación diferencial a su respectivo modelo de estado. Entonces vamos a hacerlo así. Y' más A0 por Y' más A1 por Y es igual a, en este caso, a B0 por U' más B1 por U'. Faltó una derivada, no, está bien. Más B2 por U. Recuerden, sigue siendo un sistema CISO. Nada más ahora son literales en lugar de numeritos. Pero es lo mismo. El sistema es de segundo orden, por lo tanto solo existen dos variables de estado, x1 y x2. Se despeja el polinomio de mayor grado. Ya saben que de entrada ni van a perder el tiempo despejando la derivada de mayor orden, etcétera, sino de inmediatamente lo que van a hacer es sacar la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, al hacer eso, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar s cuadrada y de s más a0 por s por y de s más a1 por y de s. Vean cómo pasamos a mayúsculas para distinguir que ya no estamos en el tiempo, sino en la frecuencia. Y es igual a b0 por s al cuadrado por u de s más b1 por s por u de s más b2 por u de s. Ahí lo tenemos. Entonces, se despeja el polinomio de mayor grado. Como ya sabemos, el polinomio de mayor grado, pues no lo hay porque tenemos tanto s cuadrada por y como b0 s cuadrada por u. Tenemos estos dos. Entonces, todo lo que no contenga integradores, como les dije, pasa hacia el lado izquierdo. Ya no vamos a perder el tiempo haciendo lo que no se debe de hacer. Entonces, queda de la siguiente manera. Si están de acuerdo, quedaría y menos b0 por u va a ser igual a todo lo que está multiplicando a 1 entre s al cuadrado más todo lo que está multiplicando a 1 sobre s. Y esa es la estructura que vamos a seguir para que no haya ningún problema. Entonces, siempre coloquen de mayor a menor número de integradores. Bien, ahora, ¿qué va en 1 en s al cuadrado? ¿Qué va en ese corchete? Pues va b2 por u
menos A1 por Y. Vean, es muy fácil identificar lo que es lo que va ahí adentro. Después más, en este caso, B1 por U. Y después le vamos a restar menos A0 por Y. Entonces, eso es lo que tenemos. Así nos queda agrupado, ya de mayor a menor número de integradores, y ya despejado todo lo que no tiene integradores hacia el lado izquierdo. Ahora bien, todo esto lo vamos a denominar, en este caso, x1 o x2, como quieran nombrarle, eso es arbitrario. Eso significa, realmente significa que estamos definiendo a y como x1 más b0 por u. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjense. Si lo estamos haciendo en la frecuencia, en el tiempo, lo mismo, nada más una disculpa aquí, puse esa U, como si estuviéramos en el tiempo, hay que ser congruentes. Entonces, en esa parte, sí es importante ponerlo mayúsculas. Si lo quiero ya representar en el tiempo, lo escribo con minúsculas. Esa fue la convención a la que llegamos aquí en esta clase. Sería x1 más b0 por U minúscula, ¿no? Y de esa manera nos damos cuenta que estamos en tiempo y frecuencia. Es decir, es lo mismo. En este caso, no hay ningún problema. Ahora bien, ya que describimos así el sistema como y igual a x1 más b0 por u, recuerden que aquí ya estamos, inclusive, ya de forma automática, construyendo las matrices C y D. Nada más hay que representarlo de forma matricial, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, compañero? ¿Por ahí? ¿Alguien encendió su micrófono? Si no, Profe, sí, yo tengo sí, una duda. con todo gusto, En la parte de los corchetes, sí. ¿por qué? Bueno, ¿cómo es que los identifica o los pone, o esos Pues, términos van en ese corchete? por un simple despejo algebraico, compañero. Un simple despejo. Bueno, lo explico un poquito rápido por el tiempo que nos va a sacar el sistema. Si tú despejas S al cuadrado por Y, de aquí lo pasas, digamos, hacia el lado derecho, al despejar S cuadrada, queda multiplicando 1 en S al cuadrado a todos los términos que tienes del lado derecho, es decir, todo lo que tienes de este lado. Entonces, de esa manera puedes identificar quién queda dividido entre S al cuadrado. No sé si me alcancé a explicar, compañero, o ya nos sacó el sistema. Sí, sí, ya ¿Sí? entendí. Ok, Gracias, profe. perfecto, sí. Entonces, muy amable, gracias. Es un despeje algebraico, simple y sencillamente. No tiene nada de difícil, nada del otro mundo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco más chico para que quepa todo el desarrollo. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos las matrices C y D. Ahora sí, vamos a empezar definiendo. S por x1 implica tener en el tiempo x1', como lo dije la vez pasada. Esto es igual a b2 por u menos a1 por y por 1 en s. ¿Sería así? Más, y recuerden aquí no se vayan con la finta de poner b1 por u menos a0 por y, donde y generalmente es igual a x1. No se vayan con esa finta. Acuérdense que ahora y quedó definido como x1 más b0 por u. Y ahí está. Por lo tanto, aquí lo escribo, por lo tanto, x1' va a ser igual, bueno, todo lo que contiene integradores, ya saben, les denominamos como x2, que es la variable de estado. Y en este caso, todo se reduce a esto. Por lo tanto, x1' es igual a x2, que es todo lo que contiene integradores, más, bueno, vamos a ponerlo así, fíjense. Sería b1 por u, b1, menos a0 por b0. Todo esto sería un coeficiente, fíjense. Todo eso es el coeficiente. ¿De quién? De u. Espero lo alcancen a ver. Menos a0
por x1. Realmente así nos queda la primer variable de estado de este sistema. Si hay alguna duda, con todo gusto lo explico. Considerando, no Profesor. olvide. Sí, dígame. Bueno, creo que la llamada ya va a terminar. Ah, ok. Continuamos aquí mismo, el pizarrón no se pierde. Si nos saca